Muy bien. Eh, la semana pasada, hace 2 semanas, ¿les envié la separata o me olvidé de enviarle la separata? Es decir, ¿les dejé la tarea para hacer o no tenían tarea para Sí, hacer? sí, No me acordaba al final. envío de sustantivos y verbos. Sí, vamos a compartir Y aquí eso no. para ver. Ya, agrandar un poco. No, por el otro lado. Sí, no sé si les había dejado estas tareas, para estos ejercicios para hacer. Les envié esta separata con el verbo lugo, todo eso. Sí, Sí, pastor, ese, sí. Sí. Entonces tenían estos ejercicios para traducir al griego. sí. Ya. Ahí está la resuelto, así que tiene un momento para poder Ahora, mirar, para ver si lo que ustedes tienen es lo mismo que yo tengo y si no nos ponemos a debatir el asunto. Pastor, en el caso de siervo, yo he puesto dulos. Ya, está bien, sí, no hay problemas. Ok, listo. Poco a poco vamos a ir ampliando el vocabulario y ustedes también aprenderán a usar los léxicos, eh, pero empecé con un vocabulario bastante limitado para que no sea un problema para ustedes. Así que les doy un minuto para mirar, a ver si hay alguna pregunta. Confieso que hace muchos años yo estudié el griego, así que soy capaz de equivocarme también, así que no piensen que yo siempre voy a acertar, así que no tengan, me van a chequear a mí también. yo difiero en los artículos. De repente he visto algo, de repente no lo he considerado. A ver. ¿En cuál oración? ¿O en todos? A ver, a ver, bueno, a ver, por lo menos en dos oraciones. A ver, en la primera oración, yo tengo ahí para el artículo la, yo he puesto tou, ¿no? O sea que acaba en omega. No sé si de repente he visto o he considerado mal, quizás. A ver, En vez de ten, tú has puesto creo que he ton. considerado mal. Sí, Recordar que kéfale es he considerado mal, femenino, creo. por lo tanto lleva el artículo definido Ujú. femenino y en este caso va con el acusativo porque es el objeto del verbo. Ujú. Así que el acusativo singular Ujú. femenino es ten. Tienes razón, considero mal. No, estamos empezando, no se preocupen, ya hay que ir Ujú. poco a poco, uno se va familiarizando. Eh, Cuando estudian griego lo tiene que memorizar todo, ¿ya? Eso lleva tiempo, estoy empezando con ustedes dándoles los diagramas como referencia y empiezan como haciendo un juego, ¿no es cierto? Pero ojalá que poco a poco van captando la estructura del texto en griego. Y van a ir viendo cuán preciso es el griego.
¿ok? Es mucho más preciso que el español. Porque en español el artículo definido siempre es la, ¿no? O el, o no cambia. Perdón, Paul, ¿ibas a decir algo? No te escucho bien, Paul. No, tu señal está un poco baja, creo. Por todo caso. O pregunta en el chat. Hans, ¿todo bien para ti? Sí, pastor, gracias por las tablas. Eso me ha ayudado porque he observado que lo importante es detectar, de hecho, ¿no? Que es parte de la estructura, que es el nominativo, el genitivo, el acusativo y el dativo, Ya, porque sí, de ahí sí. es donde luego podemos relacionar con la tabla. Exactamente, sí, sí. Y eso es lo que he ido ahí captando, esa idea, y bueno, gracias a Dios ahí ha concordado la mayoría. Muy bien, excelente. Hugo, ¿cómo va contigo? ¿Qué pasó? Yo me había quedado en ese de este acá no lo había visto, yo estaba viendo del otro que me había pasado, de acá, este sí lo he hecho, de ese de polúmeros, de ese ya estaba, de polutropos, eso había hecho, de este de acá no Ah. me había acordado de este de acá. Bueno, hace 2 semanas uno se olvida cuando la clase no Sí, pero son este de acá, continuas, es sí fácil. lo había hecho, este de acá sí, Ya, ok. estoy revisando con el otro, pero este acá voy a ver, voy a hacerlo esto de acá y lo voy a Bueno, comparar con tú el... lo puedes hacer ya. Hazlo y luego chequea con la grabación aquí para ver cómo es. Alejandro, ¿cómo vas contigo? Bien, pastor, solo que me doy cuenta que aquí Eclesías termina en S y yo lo había hecho solamente Eclesía. No sé si me puedes dar Eh, un alcance ahí, por ¿En una cuál? letra. En la segunda oración, Sí, ellos sueltan a los hijos de la iglesia. ya, de la iglesia. Bueno, de la iglesia, eso es el genitivo, ¿ok? Caso genitivo. Ujú. Eh, Entonces, en la palabra eclesía, el genitivo en la tabla puedes ver termina con S, eclesías. Ah, ok. ¿Ok? Ok. Es el caso genitivo porque es de la iglesia. Ajá. ¿Ok? Y vimos en la primera clase que el genitivo es posesivo o pertenencia. ¿Ok? Entonces, cuando hay la palabra de como perteneciendo, entonces se Ujú. usa el caso genitivo. ¿Ok? Entonces, eclesía, singular, genitivo, es eclesías. Ah, ok. Ok, gracias, pastor. ¿Ya? Poco a poco hay que perseverar. Y es tedioso al comienzo porque son tantas palabras parecidas y uno tiene que pensarlo bien, estructurarlo bien y poco a poco, con el paso del tiempo, se hace más familiar. Creo que ya Paul hace la pregunta del siervo, es un dativo. Gracias. A ver dónde está. Ya, la cabeza del Cognitivo. siervo, ¿ok? Entonces, posesivo, es la cabeza que pertenece al siervo. Entonces, cuando es algo posesivo, es el caso genitivo, ¿ok? Y el genitivo de siervo, sea dulos o tecnon, bueno, tecnon es neutro,
Dulos es masculino, así que si tú tienes dulos, el genitivo de dulos sería dulo, igual que el tecno. ¿Está bien, Paul? ¿Se deja entender? Sí. Hay que distinguir entre el genitivo y el... Hasta el momento no he usado dativo porque es un poco más complicado. Me he limitado al genitivo para que nos acostumbremos a eso. Y luego hay que añadir también el dativo, ¿ya? En la medida que las oraciones se hacen más complejas, vamos a ir usando más casos. ¿Ok? A estas alturas lo importante es captar la idea de los diferentes casos y usando las tablas cómo usar las palabras y los artículos definidos apropiados. ¿Ok? Con más y más ejercicio ya la cosa se hace más fácil. ¿Ok? Muy bien. Bien, lo que voy a hacer no sé qué pasa con mi cámara. De repente voy a... bueno, con tal que me pueden escuchar es lo importante, ¿no? No tanto ver. Ahora, vamos a dejar de compartir esto para volver al exégesis. ¿Ok? Lo que quiero hacer con ustedes esta noche es trabajar más la exégesis de Hebreos. Así que lo tengo aquí. Estamos en la segunda parte del versículo 2, creo que es Hebreos 1, versículo 2. Arreglar la cámara, ya. Thank you. Gracias, estamos cortesía de Jonathan. Me pueden ver otra vez. Ya. Vamos a trabajar un poco más el griego ahora usando ya el texto bíblico en sí, ¿ok? Para que sientan que ya están empezando a manejar el texto en griego de la Biblia y espero que eso les motive un poquito y les va ayudando a ver cómo cómo se aplica lo que vamos aprendiendo al mismo texto bíblico. Obviamente hay mucho más que estudiar en la gramática, muchísimo más que estudiar, pero quiero animarles a que puedan sentir, wow, ya estoy empezando a entender cómo está el texto en griego, ¿ok? Y espero que eso les ayude a ustedes. Antes que nada, si pueden ver aquí, quiero resaltar esta fuente. Cuando les envío la separata lo van a tener. Aquí pueden descargar descargar o usar en internet el interlineal, ¿ok? Todo Nuevo Testamento en griego y en español. Lo que tienen aquí arriba, esta parte que he copiado para ustedes, es tomado de ese texto interlineal. Es muy, muy útil, aunque uno se vuelve flojo si uno no... ¿Ya? Es mejor aprender a todo de memoria, pero a lo menos al inicio eso nos va a ayudar a ver el texto en griego, ¿ok? Así que yo les animo que ustedes aprendan a usar esta herramienta, ¿ok? Cuando están haciendo un trabajo y quieren curiosar un versículo en griego, usen esta herramienta, vean el texto en griego y miren qué pueden entender las palabras, ¿ok? Así que vamos a tomar la frase en versículo 2, donde el texto, la Reina Valera, dice, a quien constituyó heredero de todo. ¿Ok? Pueden ver eso en sus Biblias. A quien constituyó heredero de todo. Aquí está la frase en griego. ¿Ok? Hon etheken kleronomon panton. Una cosa que me olvidé explicar es que en griego, cuando una palabra empieza con una vocal, lleva lo que se llama espíritu o aspiración. En este caso, si pueden ver, la aspiración es como una coma
pero escrita al revés. Ya con la colita va hacia la derecha en vez de hacia la izquierda. ¿Ok? Eso que se llama una aspiración gruesa en griego y es el sonido como J en español. ¿Ok? Así que esta primera palabra aquí se pronunciaría hon, ¿ya? Con la J. Ahora, si la aspiración estuviera al revés, como una coma nomás, con la colita hacia la izquierda, no se pronuncia. Sería simplemente on. ¿Ya? On. Pero cuando es en esta forma, la aspiración se pronuncia hon. ¿Ok? Así que aquí tenemos, por eso estoy leyendo hon. Ven aquí, cada palabra en griego que empieza con una vocal va a llevar una de las dos aspiraciones. ¿Ok? Esta que es silencio, etheken, o la gruesa aspirada hon. Así que van a aprender, aunque no he podido tipearlo porque es muy difícil tipear esto en griego, ¿ok? Pero tendrán que ir recordando que cada vocal inicial lleva una aspiración que te ayuda a pronunciar y también a identificar qué clase de palabra es. ¿Ok? Así que leyendo otra vez. Hon, etheken, cleronomon, panton. Pueden ver en la Reina Valera, esto está entre comas, ¿no es cierto? Es una frase. ¿A quién constituyó heredero de todo? Así que vamos a manejarlo como si fuese una oración. Una frase, la expresión gramatical en español, una frase es una oración abreviada. Es una suerte de mini oración. Así que quiero enseñarles cómo vamos a traducir, cómo se traduce el texto en griego. ¿Ok? La primera pregunta cuando ves una frase o una oración, la primera pregunta que tienes que hacer es, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Siempre hay que identificar el verbo. Ahora, poco a poco, en la medida que voy enseñándoles más y más verbos en diferentes tiempos, presente, pasado, etcétera, lo van a reconocer rápidamente. Ahora, como todo es nuevo, no lo reconocen rápidamente, solo capten esta idea. Lo primero que hay que hacer es establecer cuál es el verbo. ¿Ok? En este caso, el verbo es etheke, en esta palabra aquí, etheke. Así que cuando hemos establecido el verbo, tenemos que conjugarlo. Es decir, tenemos que establecer si el verbo es tiempo pasado, presente, futuro, qué tipo de verbo es, y si es plural, singular, y si es masculino, femenino, neutro. ¿Y? Así que hay varias cosas que hay que preguntar. En este caso es un verbo simple, así que no hay masculino, femenino, neutro, hay simplemente singular y plural, y el tipo de verbo que es. En este caso es un auristo, ¿ok? Más adelante van a aprender todo esto, pero este verbo es el auristo del verbo tithemi. Ahora aquí van a decir, pero pastor, tithemi, ¿qué tiene que ver con etheke? ¿Ya? Porque hemos aprendido verbos regulares, luo, ¿ya? Ese verbo que yo les enseñé, que tienen la tabla, luo, lueis, luei, luomen, luete, luosen, ¿ok? Aun cuando es como fileo, sigue la misma forma. Fileo, fileis, filei, filomen, fileite, filousen. Esos son los verbos regulares, ¿ok? Un verbo regular es cuando la raíz no cambia. La raíz siendo lu o fil es la raíz. Entonces, los verbos simples es simplemente, vale la redundancia, simplemente la raíz seguida por las terminaciones. Eso es muy fácil. Ya rápidamente aprendes todos los verbos porque sigue la misma forma. El problema es que el griego, al igual que el español, tiene muchos verbos irregulares. Un verbo irregular es cuando la raíz cambia. En este caso, el infinitivo es tithemi. Pero como es regular,
entonces ahora se vuelve ezeque. ¿Ok? Simplemente los verbos irregulares hay que aprenderlos de memoria. No hay una forma de aprenderlo con tablas, porque cada verbo irregular por definición es diferente. Así que vamos a ir con el uso. Con el uso uno ya va reconociendo estos verbos, ¿ya? Pero lleva tiempo y por ahora solamente voy a decir eso. Este es el infinitivo tithemi, que significa poner, ubicar o colocar. Lo que la palabra significa depende un poco del contexto, ¿ya? Porque cada palabra tiene una amplitud de significados. Así que el verbo es, digamos, poner, colocar. Como es un auristo, uno traduciría puso o ubicó o colocó. En este caso, la Reina Valera traduce puso. ¿Ok? Es el auristo. En este caso es singular. ¿Ya? Cuando establecemos si es singular o plural, es para ayudarnos a ver cuál es el sujeto del verbo, quién es el que hace la acción. ¿Ok? Es igual en español, ¿no? El verbo patear, ¿ya? Yo pateo, pateo es singular, va con yo, pero ellos pateen, ¿ya? El verbo cambia cuando el sujeto es singular y plural, o plural. En griego es así también. Así que cuando sabes si el verbo es singular o plural, eso te va a ayudar a ubicar cuál es el sujeto, cuál es el que está haciendo la acción. En este caso, ¿quién lo colocó? ¿Quién lo colocó? Como es singular, vamos a buscar un sustantivo en singular. Algo, alguien lo colocó. ¿Ok? Lo he puesto aquí abajo. Para contestar la pregunta, ¿quién hizo la acción de colocar? Tenemos que identificar una palabra, sea un sustantivo o un pronombre, en el caso nominativo. ¿Ok? Recordando que nominativo es para el sujeto del verbo. ¿Ok? Pero si miramos esta oración aquí, gen, etheken, cleromonon, cloronomon, panton, aquí no hay un sustantivo en el caso nominativo. No hay. ¿Quién puso? Esta frase no te dice quién puso. Así que lo que hay que hacer es, si no hay un sustantivo nominativo en la frase, hay que mirar el contexto. Así que miren Hebreos 1 y 2, a ver si pueden contestar cuál es el sujeto de este verbo. Miren sus Biblias en español. Versículos 1 y 2. Tienes que prender tu micrófono, Hugo, para escucharte. Dios. Dios, muy bien, Dios. Y la palabra Dios en versículo 1, en griego, es Jotheos. Jotheos, que es el nominativo. ¿Ok? Así que, aunque estamos estudiando una frase en versículo 2, el sustantivo, el sujeto del verbo, está en versículo 1. Y es porque es una oración larga. ¿Ok? Y por eso cuando vamos haciendo exégesis, hay que estar listos en griego para mirar hacia atrás para ver dónde está el sujeto en este caso. Así que, ¿quién es el que hizo o puso? Dios. ¿Ok? Y en el texto en griego está en el caso nominativo, Jotheos. ¿Ok? Hasta ahí está bien esa primera parte. Repito, lo que hay que hacer es buscar el verbo, conjugarlo, establecer si es singular o plural, y eso nos prepara para buscar el sujeto del verbo. El sujeto. ¿Ok? Muy bien.
Ahora continuamos. Una vez que hemos establecido quién es el sujeto, Dios puso. La pregunta es, ¿a quién puso? ¿O a qué puso? Así que sabemos que el objeto del verbo va a estar en caso acusativo. ¿Ok? El objeto del verbo, en este caso, ¿qué es lo que se pone? Eso va a ser en el caso acusativo. Así que vamos a buscar un sustantivo o puede ser un pronombre en el caso acusativo. Aquí tenemos esta, en la Reina Valera, aquí en esta palabra hon. Hon es el pronombre relativo. ¿Ya? Un pronombre relativo en el caso acusativo, porque tiene que ver con la persona u objeto colocado. ¿Quién es esta persona u objeto a quien Dios coloca? ¿Ya? ¿A quién? ¿A quién? Ahora, vamos a hacer un pequeño alto ahora para mostrarles una tabla con los pronombres relativos. ¿Ya? Luego lo van a recibir en la separata, pero por mientras voy a cambiar la separata para que puedan ver la tabla con los pronombres relativos. Así que vamos a cambiar aquí y vamos a la otra, el otro documento. Muy bien. Bueno, aquí está, lo van a leer después en la separata, todos los detalles de la aspiración, ¿ok? Lo pueden ver después ustedes. Aquí he colocado el artículo en griego ya con las aspiraciones. La tabla que tienen ustedes está sin las aspiraciones y eso les va a confundir. Así que mejor lo ponemos aquí, ho, he, hoi, hai, ¿ok? Es importante anotar esas aspiraciones en esas formas nominativas, ¿ya? El resto no importa porque ninguna empieza con una vocal, pero en los nominativos empieza con vocal y hay que saber aspirar correctamente. Ho, he, hoi, hai. Pero vamos al pronombre relativo. ¿Qué, quién o cuál? Una vez más, en griego puede ser, obviamente, al igual que español, singular o plural, los diferentes casos nominativo, acusativo, genitivo, dativo, masculino, femenino, neutro. Ahora, en el texto en griego tenemos la palabra hon. Mirando esta tabla, pueden buscar la palabra hon. ¿Qué es singular, plural? ¿Qué caso es? Prende su micrófono para escucharles. Un singular. He visto Ya. en acusativo. Muy bien. Masculino singular. Ajá, ese. Ya, aquí está, ¿no es cierto? Hon. Sí. Así que es masculino, acusativo, singular. ¿Está claro? ¿Ya? Es otra tabla que van a tener que aprender a usar, tabla de pronombres. Porque en español va a ser qué o quién. Pero en griego hay masculino, femenino, neutro. Y eso hace que el lenguaje sea muy preciso. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver a la otra tabla. No, me equivoqué. ¿Cuál es? Aquí es. Muy bien, así que estamos estudiando el pronombre aquí, a quién. Hemos dicho es el pronombre relativo en el caso acusativo, masculino, bueno, acusativo, porque tiene que ver con la persona o objeto colocado. Es masculino. Ahora, ¿quién es esta persona objeto? El contexto no lo dice. ¿Ok? Aquí solo dice hon. Así que no está expresado quién es el sujeto. ¿Quién es a qué se refiere el pronombre a quién? Así que, una vez más, cuando
cuando no está expresado el sustantivo, el nombre, la persona, uno tiene que usar el contexto. Así que miren el versículo 2 para ver si pueden establecer la palabra a quién, a qué se refiere. La Reina Valera. Hablado por el Hijo, dice. El Hijo. Muy bien, el Hijo. Así que Dios es el sujeto que hace la acción. Dios pone, Dios coloca. ¿A quién? Al Hijo. Porque el contexto lo indica, ¿no es cierto? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿A quién? Eso refiere el Hijo. ¿A quién constituyó heredero de todo? ¿Ok? Así que cuando se usa un pronombre en griego, como en español, uno tiene que preguntar a qué o a quién se refiere. El griego nos ayuda porque es masculino singular y huios es masculino singular. Y eso confirma entonces que se refiere al Hijo. ¿Ok? Siempre el pronombre sigue el género y el número de lo que se refiere. Entonces, si hubiera sido, en vez de por el Hijo, si hubiera sido los ángeles, digamos, ¿ya? Si hubiera sido en estos posteriores días, nos ha hablado por los ángeles. ¿A quiénes? Sería en español, ¿a quiénes? Pero en griego sería el pronombre apropiado para el sustantivo ángeles. En este caso, ángelos también es masculino, así que sería masculino plural. ¿Ok? Entonces ya no sería hon, uno buscaría el masculino plural para que sea ángeles. ¿Ok? Eso es lo hermoso del griego, es que es tan preciso que te ayuda a identificar con claridad a qué se refiere. Por eso esa precisión es muy útil en el Nuevo Testamento cuando se trata de asuntos doctrinales, más que nada. ¿Ok? Muy bien. Resumiendo, primero vemos el verbo, eteke, puso. ¿Quién puso? Buscamos un sustantivo o pronombre en caso nominativo. No lo encontramos en esta frase, miramos el contexto y vemos que es Dios. Dios puso. ¿A quién puso? La frase dice ¿a quién? Pronombre relativo. ¿Relativo a quién? No dice la frase. Hay que buscar el contexto. Y el contexto indica que es el Hijo. ¿Ok? Así que hasta ahí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿A quién puso? Pero algo más, ¿qué es lo que puso? Ahora tenemos la palabra cleronomon. Cleronomon. Vamos a analizar esta palabra, cleronomon. En la Reina Valera tenemos heredero, a quien constituyó. Ahora noten, me olvidé de notar este detalle. Cuando estudiamos el verbo, en la Reina Valera es constituyó. Pero el verbo en griego significa colocar o poner. Así que constituir, esa palabra es una interpretación. A ver si ustedes tienen otras versiones en español, para ver si otras versiones cambian el verbo. Por ejemplo, digamos, la Biblia de las Américas, ¿cómo traduce? O cualquier versión que tengan ahí en la mano, pueden ir nombrando. Palabra de Dios para todo lo traduce como escogió, dice, a quien escogió. Escogió. Sí, dice, Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien escogió para que fuera dueño de todo lo que existe. Bueno, eso me hace pensar que de repente hay un asunto textual aquí, porque escoger sería caleo de llamar o escoger, y no sé si, pero no creo que hay un asunto, no he visto un asunto textual aquí.
¿Ya? ¿Otra versión? Instituyó. Ok. Instituyó. ¿Qué versión es esa? Pablo Besón, Nuevo Testamento, y de las Américas dice a quien constituyó. 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 ¿Ya? ¿La NTV? A ver, NTV. Ah, no tengo la NTV. Ah, ya, ok, ya. Bueno, Bueno, la NTV yo lo tengo. a ver, Dice, Alejandro. verso 2. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Punto. Dios le prometió todo al Hijo como herencia. Ante Prometió, el Hijo wow. creó el universo. Bueno, Y aquí ya van a prometió. empezar a entender. Pastor, la NBI creo que dice acá, a este lo designó Ya. heredero. Bueno, ya van a empezar bien, van a empezar a ver cómo las traducciones son muchas veces interpretaciones. ¿Ok? Porque el verbo en griego es tithemi. Tithemi significa colocar, ¿no? Yo tomo, no lo pueden ver, pero tengo en mi mano una taza, mi vaso de café, yo lo coloco en la mesa, tithemi, lo he colocado. ¿Ok? Se usa de colocar la cruz en la tierra cuando Cristo fue clavado. Fue ubicado, fue colocado. Es la idea de tithemi, es colocar. Pero en este caso es colocar como heredero. Y por eso la interpretación instituyó o constituyó. Pero luego uno ve otras versiones son mucho más sueltas en la traducción, como escoger, que es muy diferente. O el otro, la otra que tú mencionaste, Hugo. Designó, designar. Ya, pero había otra. Instituyó. O no, perdón, creo que fue Alejandro, lo que Alejandro leyó. Ah, sí. ¿Qué leíste tú, Alejandro? Ya lo cerré. A ver, déjenme lo busco. La NTV, le digo al hermano Alejandro. Sí. La NTV dice que le prometió. Ya, Ajá, le sí. prometió que es muy diferente a ubicar, ¿no? Por Alguna eso, versión cuando vamos a encontrado hacer que dice, exégesis, tenemos que tener cuidado cuál es la Biblia con la cual empezamos. Porque si es una traducción un poco suelta, vas a tener que explicar muchas cosas. Y por eso es mejor predicar de una Biblia bastante literal para evitarte más problemas. ¿Ok? Puedes usar otras versiones para entender mejor el texto, pero si vas a predicar exegéticamente, es mejor partir de un texto de la Biblia en español, que es lo más cercano al griego posible, para evitarte más complicación. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer para agilizar nuestro estudio juntos, voy a pedir que cada uno escoja una versión y lo pueda tener a la mano, ¿ya? Si tienen una versión física, que es más fácil, más rápido para manejar, ¿ok? A ver, Hans, ¿tú qué otra versión tienes físico aparte de la Reina Valera? No, pues solo tengo la Reina Valera. Pero que en internet tengo, estoy Ok. en internet que hay para escoger diferentes versiones. Vamos a buscar quiénes más tienen en físico. Hugo, ¿tú tienes otra versión en físico? Palabra de Dios para todos, tengo traducción lenguaje actual y la Reina Valera. Ya, entonces tú, esas dos versiones que tú mencionaste, para la siguiente clase tenla a la mano, ¿ya? Para poder rápidamente usar. Alejandro, ¿tú tienes otra versión de la Biblia en español, en físico? No, pastor. Ok. Pero Paul, tengo ¿me la escuchas? Visor. Tengo Visor en la Ya, ok. computadora. Empecemos con las versiones físicas y luego distribuimos las demás. Ok. Paul, ¿tú tienes, me estás escuchando, Paul? No veo su imagen aquí, si no sé si está con nosotros o no. Ahí está. Sí, pastor. Paul, ¿qué versión de la Biblia tienes tú ¿Sí en me escucha? físico? Sí, te escucho.
Bueno, te escuchaba. Si tienes una Biblia, tipéalo en chat para saber qué otra Biblia en español tienes en físico. Pastor, en físico yo también tengo la Biblia textual. Excelente, muy bien. Tú nos ofreces la Biblia textual. Voy a anotar aquí. Hugo, Hugo, repíteme cuáles son las versiones que tú tienes en físico. Palabra de Dios para todos y traducción lenguaje actual. Lenguaje actual, traducción. Ya, Lenguaje actual es ok. para niños, ¿no? Dijo el pastor Claro, pues. Ya. Bueno, aquí somos todos niños todavía, en pañales en griego, así que no es un problema, ¿ya? Yo les voy a asignar a los demás otras versiones y lo pueden tener para la siguiente clase, ¿ya? Por mientras continuamos aquí. Entonces, ahora queremos ver, Dios colocó a Cristo, pero ¿como qué? ¿Como qué? Y aquí está la palabra kleronomon, heredero. Aquí tenemos, es un sustantivo. En el caso nominativo sería kleronomos, pero aquí está en el caso acusativo, indicando el objeto del verbo. ¿Ok? Siempre el objeto va a estar en el caso acusativo. Así que Dios el Padre colocó a su Hijo aquí en heredero. ¿Ok? Ahora, ¿qué más nos dice el texto en griego? Hemos estudiado las primeras 4 palabras. La palabra que nos falta ahora es panton. Panton. Aquí traduce de todas. En la Reina Valera dice a quien constituyó heredero de todo. Interesante, ¿ya? La Reina Valera lo tiene singular, todo. Aquí nos traduce todas. Vamos a ver si podemos entender qué está pasando aquí. La palabra en griego es panton. Ahora, noten aquí un detalle para ayudarles. En griego hay algunas vocales cortas y largas, ¿ya? Aquí tenemos omega, que es la O larga. Cuando lo transliteramos al español, ponemos una raya, una línea debajo, para diferenciarlo de Omicron. Omicron es como esta letra en la palabra cleronomos. Esa es la O corta, Omicron. Eso se translitera simplemente O. Pero para distinguir, para indicar que es una omega, ponemos una línea debajo. ¿Ok? Es igual con la letra E. Tenemos la letra corta, epsilon. Lo tenemos, a ver, ¿dónde tenemos epsilon? Ya, efequen, por ejemplo, aquí. La epsilon, simplemente una simple E en español. Pero cuando es la eta, que es la E larga, lo ponemos E con la subrayado. ¿Ok? Así, cuando estamos transliterando el español, podemos marcar la diferencia en español entre una epsilon y una eta, o una omicron y una omega. ¿Ok? Ese detalle es solo para que entiendan cuando ven la separata impresa. Aquí tenemos panton, ¿ok? En este caso, una vez más hay que darles una tabla más, es el adjetivo paz, en griego, que significa todo. ¿Ok? Aquí tenemos panton. Miren bien estas palabras. Paz es digamos, la raíz del adjetivo. ¿Ya? El masculino singular nominativo, paz. Aquí tenemos una forma de paz, la palabra paz en griego, pero es panton. Recuerden esa forma panton, ¿ok? Para mostrarles ahora la tabla, para ver si pueden identificar esta palabra panton. Vamos a dejar de compartir aquí y vamos a la otra tabla. Muy bien. Aquí está la tabla para todo.
A ver si encuentran la palabra panton aquí. Si me pueden decir si es singular, plural, nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Hasta donde lo veo, pastores, no sé, me equivoco, no sé, singular, eh, genitivo, panto, Singular singular masculino genitivo. es pantón. Ya, Plural. entonces es Plural. Es plural, ¿no es Genitivo, cierto? plural. Aquí está. Plural es. Pantón. Y aquí tengo pantón también. Uy, ¿ahora qué hacemos? La palabra puede Pero- ser masculino, plural, genitivo, o puede ser neutro, plural, genitivo. Pero la tilde no Ah, está en el A y en el otro debe estar en la O, pantón o y panto. a veces eso nos ¿No? ayuda, pero no se confíen mucho en las tildes, ¿ya? Porque el texto en griego original no habían tildes, así que al final es una interpretación, ¿ok? Así que la tilde no nos ayuda mucho, ¿ok? Ahora, cuando uno aprende griego formalmente en la universidad, uno tiene que aprender de memoria todo esto, ¿ya? Así que cuando yo estaba en el seminario, yo tenía un montón de estos cuadros donde me afeitaba, ¿ya? Y en la mañana había que memorizar pas, pantos, panti, panta, pantes, panton, pasi, pantas. Femenino, pasa, pases, pase, pasan, pasa y pason, pasais, pasas. Neutro, pan, pantos, panti, pan, panta, panton, pasin, panta, ¿ya? Y lo repites unas 100 veces hasta que queda grabado en tu mente. Y tiene que hacer eso para todas las tablas, ¿ya? Es fenomenal el aprendizaje de memoria. Obviamente, al usar el idioma, ya te va familiarizando y no necesitas usar las tablas. Pero al comienzo, cuando vas a un examen en griego y tienes que traducir, digamos, unos versículos de Romanos, ya no vas a entrar con todas las tablas y tienes que tener todo en tu cabeza para poder explicar cada palabra, analizar cada palabra. Eso es lo tedioso de griego, memorizar. Yo les estoy facilitando el griego, permitiéndoles usar las tablas, que es la forma floja de estudiar griego. Pero a lo menos les animo, espero, ¿no? No hay tanto para memorizar, pero es importante aprender a usar las tablas a lo menos, ¿ok? Y en el camino van aprendiendo, reconociendo las palabras rápidamente. Así que aquí tenemos panton, puede ser masculino, genitivo. Bueno, sabemos que es genitivo. La única duda es si es masculino o neutro. ¿Ok? Vamos a volver al texto. Ok. Ahora aquí he puesto en el caso genitivo plural de todos, pero ¿en qué género? Podría ser masculino, me equivoqué, aquí no debe ser femenino, ¿es masculino o neutro? Cuando este adjetivo en una oración, por ejemplo, en español uno podría decir heredero de todas las naciones, ¿ok? Todas las naciones. Cuando el sustantivo naciones está expresada, eso lo hace fácil, ¿ya? Porque la palabra todas va con naciones, así que tiene que ser el mismo género, el mismo caso y el mismo número. Pero en este caso, cuando no tenemos el sustantivo, voy a leer otra vez aquí. Cuando este adjetivo va relacionado con un sustantivo, llevaría el género del sustantivo, como naciones. Y uno podría determinar así el género. Así que si hubiera una palabra indicando heredero de qué, sabríamos si es femenino o neutro.
Pero como no está expresado el sustantivo, ¿qué hacemos? Cuando el sustantivo no está expresado, en el caso de esta palabra, por lo general, uno suple la palabra cosas. ¿Ya? Cuando la palabra paz no tiene un sustantivo, normalmente lo tomamos como neutro. La palabra cosa, todas las cosas. ¿Ya? Y en este caso sería un genitivo plural neutro. ¿Ok? Y por eso la Reina Valera traduce, a ver, ¿dónde está? Todos. Constituyó heredero de todo. La palabra todo en español es singular, pero el griego es plural. Así que literalmente sería a quien constituyó heredero de todos. Pero eso no tiene sentido en español. Así que hay que poner cosas, como no está expresado el sustantivo, así que sería por quien asimismo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, sería. ¿Ok? Todas las cosas. Que es como está traducido aquí en este texto interlineal, ¿ok? Pantón, todas, entre paréntesis, cosas, porque no está el sustantivo cosas, pero hay que sobreentenderlo porque no está expresado, ¿ok? Entonces sería un neutro, porque cosas sería el concepto de algo neutro, ¿ok? ¿Está bien esa parte? Un poco más complicado quizás. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Pues está más o menos claro. Pastor, está usando usted el inglés, ¿no? Como por ejemplo en J o Jo, veo que usa la H. Estás hablando de la aspiración. Sí, sí. Donde Y, suena como Jo, lo veo que usted lo escribe con H. Eso es inglés, ¿verdad? Igual Geo. normalmente la transliteración en textos exegéticos, aún en español, a lo menos los más antiguos, tienden a usar la forma inglesa, la H. Ya. Los textos más modernos, exegéticos, van a usar la J. Sí, porque en la Strong, por ejemplo, no se usa la H, se usa la J. Ya, ok, pero Strong es un libro bastante nuevo, ok. Sí, sí. Ya, ok, gracias. Es interesante mirar Samuel Pérez Mío, qué forma usa él en la transliteración. Entonces, es importante que sepan esta distinción entre la H, que es a la antigua, la inglesa, y la J, que es lo mismo, pero en español contemporáneo. ¿Ok? Es la aspiración dura, ruda. Ok, vamos a avanzar a la siguiente frase. Ya van viendo que exégesis es bastante trabajoso al comienzo, ¿ok? Pero al mismo tiempo te va ayudando a entender mejor el texto, cómo el texto está construido y qué cosas el texto en griego nos ayuda a entender el texto de la Reina Valera en español, ¿ok? Es lo primero que tiene que ir aprendiendo. Ahora vamos a la segunda frase del versículo 2, por quien asimismo hizo el universo. ¿Ok? Reina Valera, por quien asimismo hizo el universo. Aquí está en griego. Di hu kai epoiesen tous aionas. ¿Ya? Di hu, aspiración gruesa. J. Di hu. Aquí aspiración silencio, porque es al revés la coma. Un espíritu suave. Aionas. ¿Ok? Aprendan a distinguir la diferenciación en la pronunciación. ¿Ok? Di, hu, kai, epoiesen, tous, aionas. ¿Ok? ¿Con qué empezamos? Cuando vamos a estudiar una frase, ¿qué es lo primero que buscamos?
El verbo. Muy bien, el verbo. ¿Cuál es el verbo aquí? En este caso el verbo es epoiesen, hizo. ¿Ok? Hizo. Igual que la Reina Valera hizo, aquí la traducción hizo, el verbo epoiesen. Aquí lo he analizado porque todavía no les he dado las formas de este verbo, pero es el auristo, tercera persona singular del verbo poieo. Significa hacer. Pero tiene un sentido amplio. Hacer, poner, colocar también son diferentes traducciones de este verbo poieo. En este caso, hacer, hizo. Ahora, una vez que hemos establecido el verbo, es la tercera persona singular. Singular. Así que, ¿qué clase de sustantivo, qué clase de sustantivo estamos buscando? Uno en singular. ¿Ok? Pero aquí no hay un sustantivo en forma nominativa. No hay una palabra aquí, sea un sustantivo o un pronombre en el caso nominativo. Pues opuesta aquí, no hay un sustantivo o pronombre en el caso nominativo. Así que una vez más, tenemos que volver al contexto anterior para establecerlo. Para contestar la pregunta, ¿quién hizo? ¿Quién es el actor aquí? Si miran la Reina Valera, para contestar esa pregunta, ¿quién es el actor, el agente aquí? ¿Pueden ver? Usando la Reina Valera en español, leyendo el contexto, versículos 1 y 2. ¿Quién es el agente principal en estos dos Dios. versículos? ¿Perdón? Dios el Padre. Ya, Dios, ¿no es cierto? Dios. ¿Ya? Por eso la Reina Valera coloca la palabra Dios al comienzo, aunque en griego no es la primera palabra en texto en griego. La Reina Valera lo pone al comienzo para que el lector empiece el libro entendiendo este es el agente principal. ¿Ok? Dios es el que habló en muchas maneras. Dios es el que ha hablado por el Hijo. Dios es el que constituyó el Hijo heredero. Y ahora Dios es el que hizo el universo. ¿Ok? En esta frase no está expresado el agente, pero el agente viene del contexto. Leyendo los dos versículos, determinamos que el agente es Dios. ¿Ok? Así como vemos otra vez a Joseos, que es el sustantivo en el caso nominativo, en toda esta oración larga que empieza este libro, y ese es el, determina el agente de toda la acción, de toda la oración larga. ¿Ok? Versículos 1 al 4. Ahora, habiendo establecido el verbo epoiesen, el agente es Dios. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios hizo? Ahora estamos buscando palabras en el caso acusativo. ¿Ok? Aquí mirando esta oración, ¿ok? Hay que buscar el sustantivo en el acusativo. Les voy indicando, pues no tienen suficientes tablas todavía, pero aquí esta palabra tus aionas es el acusativo. ¿Ok? ¿Qué es lo que Dios hizo? Dios hizo las edades. Así que vamos a avanzar aquí un poquito. Las edades. Aquí no le... aquí. Lo que Dios hizo por medio del Hijo fueron las edades, aion. Este es un sustantivo masculino, la palabra aion, ¿ok? Tener que darle después una tabla con este sustantivo, ¿ok? Es un sustantivo masculino, pero tiene una declinación diferente al doulos, por ejemplo, ¿ok? Doulos tiene una forma de declinación, aion
también es masculino, pero tiene otra forma de declinación que hay que aprender también más adelante. En este caso, es el acusativo plural masculino. ¿Ok? Es el acusativo, es lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo es una palabra en plural, edades, y en griego es masculino. ¿Ok? Así que eso nos lleva a traducir. Dios se sobreentiende, Dios hizo las edades. ¿Ok? Esa es la idea fundamental de esta frase. Dios hizo las edades. Ahora, ¿qué es esta primera parte aquí? Di es la preposición día. Ahora, normalmente se escribiría día, solo que una regla en griego, en español, por ejemplo, hay una regla en español que cuando la palabra de, posesivo de la casa, por ejemplo, pero cuando de es seguido por un sustantivo masculino, de el hombre, ¿qué pasa con la palabra de y él en español? De el hombre no se dice. Se contrae a del hombre, ¿cierto? Es la regla en español. No puedes decir de el hombre. Dices del hombre. Es una regla gramatical que se ha desarrollado a través de la evolución del idioma castellano. En griego también, cuando la preposición día es seguido por algo que tiene una vocal, que empieza con una vocal, se saca la letra A y se coloca una coma para indicar que ha sacado una letra. Y se pronuncia di-hu. Pero hay que aprender a reconocer, esta es una forma de la preposición día. ¿Ok? Usando el interlineal, si pondrías aquí el cursor en el número 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, saldría la preposición día. ¿Ok? No lo puedo mostrar ahora. Aquí lo tenemos expresado en el texto. La preposición es día. Esta preposición significa a través de o por medio de. Ahora, en griego, la preposición día puede llevar diferentes casos. A veces es día más un sustantivo en acusativo. O puede ser día seguido por un sustantivo en el dativo o genitivo. Y más adelante hay que aprender reglas de las preposiciones. Ahora vamos a simplificarlo diciendo que aquí tenemos la preposición día en esta frase. La preposición va seguida por el pronombre relativo, otra vez who. Usando la tabla de las preposiciones de los pronombres relativos, en este caso es un genitivo masculino o neutro. Así que tenemos día más el genitivo del pronombre relativo, puede ser masculino o neutro. A ver, miren esta palabra, les voy a mostrar en un momento la tabla de pronombres, ¿ya? Pero miren aquí la forma, la O y la U. Vamos a ver las tablas, entonces, del pronombre. Ok, aquí está la tabla de los pronombres. Busquen en esta tabla la forma OU. Singular. Singular, muy bien. Genitivo. Ya, aquí Singular, está, genitivo. genitivo singular, who, con la aspiración gruesa, who, o puede ser neutro también. Es la misma forma de la palabra. ¿Ya? Una vez más, tenemos una decisión que tomar. En el Hebreos 1:2, el pronombre relativo who es masculino o es neutro. Volvamos entonces al texto. ¿Ok? Ahora he puesto aquí, en esta frase,
el pronombre o la preposición día va seguido por el pronombre relativo who, en este caso genitivo, puede ser masculino o neutro. ¿Cómo decidir si es masculino o neutro? ¿Cómo decidir? Una vez más, por el contexto. ¿A quién se refiere? Miren en la Reina Valera en español. Si miran la Reina Valera en español, ¿a quién se refiere? Al hijo. Al hijo. ¿El hijo es masculino o neutro? No te escucho, Hugo, estás silenciado. Masculino. Muy bien. Entonces, aunque esta palabra podría ser masculina o neutro, el contexto indica que se refiere al hijo y por lo tanto vamos a decir, el contexto indica que el pronombre genitivo aquí es el caso masculino porque se refiere al hijo, que es masculino. ¿Ok? Así vamos armando el rompecabezas de la exégesis y la traducción. ¿Ok? Volviendo a la frase que estamos estudiando, entonces, Dios hizo las edades. ¿Por quién? Por el pronombre quién, por el hijo, ¿ya? ¿De quién también hizo? Ahora vamos las edades. Dios hizo las edades. Ahora, ¿cómo traduce la Reina Valera? Miren la traducción de la Reina Valera, la última parte del versículo 2. ¿Por quién? Hizo el universo. Pero la palabra es aionas, la palabra no es cosmos. ¿Ok? Hay una palabra en griego cosmos que por lo general refiere al universo. A ver, miren otras versiones de la palabra de Hebreos 1:2. ¿Qué dicen otras versiones en español? A ver si es igual que la Reina Valera o cambia. Vaya, la palabra de Dios para todos dice de todo lo que existe, y la traducción lenguaje actual dice de todas las cosas. En la versión de Jerusalén dice hizo los mundos. Los mundos, ok, interesante, ¿ya? Ahora, la palabra aionas literalmente significa edades, ¿ok? La palabra significa las edades. Si miras en Hebreos 6, versículo 5, creo, así está traducido. Vamos a ver Hebreos 6:5. ¿Cómo traduce ahí en Hebreos 6:5 la palabra aionas? ¿Pueden ver la Reina Valera? Siglo venidero. Ya, la palabra siglo. ¿Ok? Edades, la edad, el siglo. Esta palabra aionas. La Biblia de Jubileo en el 1:2 también lo traduce como siglos. Siglo, ok. Cual asimismo hizo los siglos. Esa es la de Jubileo. Muy bien. Porque la palabra aionas es una palabra que apunta a algo vinculado con tiempo. Con tiempo. Y indica una etapa de algo, de la existencia de algo. ¿Ok? Así que en la Biblia, por ejemplo, se habla de los primeros tiempos, aionas, o los últimos tiempos, aionas. Aquí entonces el texto en griego dice por quién Dios hizo las edades. Ahora vamos a mirar en Hebreos 11, versículo 3. Hebreos 11, versículo 3, en la Reina Valera, ¿qué leemos? (11:3) dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ok, entonces estamos frente a un asunto interesante en la exégesis, donde la palabra en griego significa etapa de tiempo, pero que la Reina Valera aquí traduce universo. En capítulo 1, versículo 2,
y en capítulo 11, versículo 3. Pero en Hebreos 6, versículo 5, tiene este concepto de siglo, de tiempo. ¿Cómo decidimos la traducción apropiada en cualquier versículo? Lo primero que hay que hacer es usar un léxico y estudiar el uso de esta palabra en el Nuevo Testamento. ¿En qué otros pasajes se usa aionas y cuál es la preponderancia del uso? ¿Se usa más para tiempos o se usa para algo físico como el universo? ¿Ok? Porque parece que tiene ambos sentidos. Y hay que tratar de estudiar esta palabra en más detalle, ¿ya? Usando léxicos o diccionarios griegos para estudiar bien esta palabra. En este caso, parece que se está usando, he puesto la separata aquí, el contenedor para referirse al contenido, ¿ya? Del universo. Es decir, el universo existe en ciertas edades, ¿ya? Las edades es el contenedor donde el universo está colocado. Así que está usando el concepto de aionas para el concepto mayor. ¿Ok? Que Dios decidió hacer una edad de la creación. Una etapa de la existencia. Antes no había nada. Después podría volver a no haber nada. Pero hubo una etapa en la cual Dios decidió algo material iba a existir. En esa etapa en que Dios decidió algo iba a existir, significa aionas, esa etapa. ¿Qué está dentro de esa etapa? El universo. Y por eso la Reina Valera traduce el contenido, universo, aunque la palabra en griego está hablando del contenedor. Si me dejo entender. Un poco complicado quizás. ¿Ya? De repente me explico un poco mejor. Antes que Dios creara el universo material, ¿en qué edades había? 2 edades. Había la edad donde no existía nada aparte de la Trinidad. ¿Ok? Antes de la creación de todo, había una etapa, un aión, una etapa en la cual solo la Trinidad existía. Nada más. Luego Dios decidió crear otra edad. La edad del mundo espiritual. Así que habiendo decidido formar otra edad, ahora llenó esa edad de los ángeles, Satanás, los demonios. Así que hay otra etapa. La etapa de la creación es del mundo espiritual. Es la segunda etapa, segundo aión. Primer aión, solo la Trinidad. Segunda aión, Trinidad más el mundo espiritual. Y luego Dios creó otro aión, otra edad, donde Dios colocó el universo material. Así que van 3 edades, ¿no es cierto? La primera edad, la Trinidad. La segunda edad, Trinidad más el mundo espiritual. Tercera edad, Dios, la Trinidad, más el mundo espiritual, más el mundo material. ¿Ok? Pero aquí dice, por quien asimismo hizo el universo. Hizo esta edad. ¿Pero de qué edad está hablando? Obviamente no puede estar hablando de la primera aión, que es solo la Trinidad, porque Dios el Padre no creó el Espíritu Santo por medio de Dios el Hijo. Así que no puede referirse a esa primera aión. Podría referirse al mundo espiritual, por quien Dios asimismo hizo los ángeles, porque eso sería cierto.
que Dios creó los ángeles seguramente a través del Hijo. Pero el contexto aquí del versículo 1, de que Dios ha hablado a los padres por los profetas, nos ha hablado por el Hijo, claramente se refiere a la edad del mundo material, ese aión. Y por eso la Reina Valera, para ayudarnos a entender la idea del autor, traduce universo. Aunque una versión que han citado traduce siglo, por quien asimismo hizo el siglo. ¿Pero cuál siglo? El siglo de la creación material. ¿Ok? Ya entramos en lo fascinante de estudiar el texto en griego. ¿Ok? Cosas que salen a la luz que no están en español. Y que explican por qué hay diferentes versiones con diferentes traducciones. Estamos volviendo al texto original. ¿Qué es lo que el autor escribió? ¿Y qué es lo que significa lo que él escribió? Y por eso es tan importante aprender griego para manejar la exégesis, para que todo esto lo podamos aprender a explorar. Como ya están viendo, esto lleva años para llegar a algún dominio del texto en griego que nos permita hacer la exégesis. ¿Ok? Ustedes recién están empezando, yo ya tengo 33, 35 años con esto desde que yo estudié por primera vez. ¿Sí? Yo tengo una gran ventaja sobre ustedes. Pero perseveren, ¿ya? Perseveren, trabajen y poco a poco la cosa va a ir aclarándose. Lo importante es, a esta etapa, lo importante es entender. Entender cómo se traduce el griego. Primero el verbo, luego el sustantivo, caso nominativo, luego el sustantivo, caso acusativo, y luego lo demás que está en la oración. ¿Ok? Y poco a poco aprendemos esa disciplina. ¿Ok? Es lo que vamos a estar haciendo las siguientes semanas, ¿ya? Frase por frase aquí en Hebreos y ampliando cada vez más el vocabulario, las formas. Yo tengo que darles más y más tablas que ustedes deben imprimir. Deben tener las tablas a la mano, tablas de las artículo definido, los sustantivos masculinos, femeninos, neutros, diferentes tipos de conjugación, los verbos, diferentes tiempos, pasado, presente y futuro, van a tener una masa de tablas, ¿ok? Y van a aprender a usarlas poco a poco, ¿ok? Si pueden encontrar en internet esas tablas, a buena hora, ¿no? Cualquier libro, texto de griego, al final, en los apéndices, te dan las tablas, ahí para facilitar el estudio, ¿ok? Yo lo estoy haciendo poco a poco, en forma desordenada, en la medida que vamos estudiando poco a poco el idioma, ¿ok? Ya, pero ustedes tienen libertad para investigar un poco más. Bien, eso es más que suficiente por esta noche, así que mejor no les dejo tarea, solo que repasen esta clase, háganlo lentamente, asegúrense que están entendiendo todo. Cualquier cosa que no entiendan, pregúntenme, ¿ya? Porque si no entienden algo ahora, se va a hacer más y más complicado al avanzar el tiempo, ¿ok? Así que no tengan vergüenza, temor de hacer preguntas, porque esto no se aprende a la noche a la mañana. Es bastante complicado, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta para terminar? No se pensaba en cuanto a las edades, pensar escatológicamente, ¿se podría contar como una edad también? Ya saliendo un poquito del tema. Ya, Es decir, el mundo venidero. Muy buena pregunta, ¿no? Porque hay la edad del mundo material. Pero esa edad tiene subedades. La edad de la inocencia, Adán y Eva antes del pecado. Y luego el aion, la edad del pecado. ¿Ok? Y dentro de la edad del pecado hay la edad antes del diluvio. Y luego hay la edad después del diluvio, ante el llamado de Abraham. Y luego viene esa gran edad de Israel, que empieza en Génesis 12 y va hasta Malaquías, la edad del antiguo pacto.
Aunque esa edad también se subdivide de Abraham hasta Moisés, la primera parte, y luego la edad de la ley de Moisés hasta Malaquías. Todos son edades, son etapas dentro de la etapa mayor. Y luego viene los últimos tiempos. Y ahora van a ir entendiendo cómo la palabra últimos tiempos tiene diferentes acepciones. En primer lugar, podemos hablar de los últimos aion, que sería desde la venida del Mesías hasta el fin hasta la segunda venida. ¿Ok? De la primera a la segunda venida son los últimos tiempos. ¿Ya? Pero esos últimos tiempos también tienen subtiempos. Tenemos el tiempo desde el nacimiento de Cristo hasta su muerte en la cruz, que es un aion. Y luego de la muerte de Cristo hasta la segunda venida es otro aion. Pero hacia el fin hay el aion de la gran tribulación o el anticristo. Y ahí nos complicamos más porque algunos meten también un milenio, la edad del milenio también, ¿no? Entonces, son diferentes edades, ¿ok? Así que en cualquier momento cuando estás leyendo en los últimos tiempos, tienes que tratar de pensar, ya, ¿de qué tiempo está hablando? ¿Toda una etapa grande de la primera a la segunda venida? ¿O está hablando de los últimos años cuando las señales de los tiempos se van a cumplir? Mateo 24, por ejemplo, ¿no? Es un debate en la exégesis. Mateo 24, ¿de qué está hablando Cristo? Está hablando de las señales de todo el tiempo entre, digamos, el día de Pentecostés hasta la segunda venida, porque Pedro dice, cuando viene el día de Pentecostés, Pedro cita al profeta Joel y dice, en estos últimos tiempos. ¡Wow! Así que Pedro pensó, ya estamos en los últimos tiempos, según el profeta Joel. Pero Joel estaba hablando del tiempo del Espíritu. Y ese aion del Espíritu es del día de Pentecostés en adelante. ¿Ok? Ahora, cuando Cristo dice en Mateo 24, un día este templo será destruido y será el fin de los siglos. Los discípulos quieren saber cuál es la señal del fin de los siglos. Y Cristo dice, empieza a hablar de las señales, pero Él está hablando de las señales que se van a dar desde el día de Pentecostés en adelante, o está hablando de los últimos, las señales de, digamos, el tiempo del anticristo, casi el fin de la historia. Bueno, depende cómo manejas el concepto de edades, vas a interpretar muy diferente ese pasaje. Los presbiterianos, por ejemplo, la escatología postmilenial va a interpretar esas señales como señales entre el día de Pentecostés y el año 70, cuando Jerusalén fue destruido. ¿Ya? Lo interpretan de esa manera. Y cuando estás conversando con un postmilenial, la escatología reformada, te vas a sorprender porque ellos interpretan Mateo 24, 1 al 14, ya se cumplió hace casi 2000 años. Pero porque están manejando cierto concepto de aion ahí. ¿Ok? Mucho debate escatológico, tienes que precisar la palabra edad, aion, ¿a qué te refieres? Y ahí está lo complicado en la teología. ¿Ok? Ok. Así que para ir a dormir y soñar con las edades esta noche. Bien, chicos, vamos a terminar ahí entonces. Voy a parar.